Helicópteros y aviones egipcios antiguos, anticonceptivos de cocodrilo, advertencias grabadas de venganza sobrenatural. ¿Sabías que Cleopatra nació más cerca de la llegada del hombre a la luna que de la construcción de las pirámides de Giza? Es cierto. Gobernó desde el año 51 a.C. hasta el 30 a.C. De hecho, Cleopatra estaba más cerca en la historia de sentarse a hacer su tarea en ChatGPT que de los primeros ladrillos colocados en la base de las pirámides de Giza. Nos gustaría considerar la vida de Cleopatra como historia verdaderamente antigua, pero para ella, el imperio egipcio que gobernaba habría sido aún más antiguo que eso. ¿Cómo habría sido realmente la vida para un antiguo egipcio? ¿Qué eventos monumentales han quedado fuera de los libros de historia? ¿Qué tecnologías sorprendentes que asumimos son modernas en realidad fueron inventadas hace milenios? ¿Y qué horrores acechan en las sombras que tal vez todos han decidido olvidar? ¿Qué demonios están enterrados en las tumbas de los antiguos faraones? Vamos, exploremos el planeta y veamos qué encontramos. Comenzando con una pregunta tan ridícula que no podría ser cierta. ¿Inventaron los antiguos egipcios el vuelo? Para descubrir este misterio vamos a una de las ciudades más antiguas de todo Egipto. El nombre moderno en inglés es Abidos. Se puede encontrar a unas 7 millas al oeste del Nilo. Abidos es un sitio enormemente significativo para los egiptólogos, ya que alberga una gran cantidad de edificios increíblemente bien conservados, incluyendo las tumbas de varios faraones tempranos. Una de las más famosas de estas tumbas es la tumba de Seti. Era un rey guerrero. Los jeroglíficos a lo largo de las paredes de la tumba de Seti nos cuentan las historias de sus victorias en batalla mientras recuperaba el territorio perdido a lo largo de su reinado. Pero eso no es lo que venimos a buscar. En una esquina de la tumba, en lo alto de la pared, hay un conjunto de jeroglíficos que a primera vista no los separarías de cualquiera de los otros innumerables íconos tallados y pintados en las paredes, pero cuando realmente te detienes a mirarlos no puedes evitar reconocer lo que son. Un barco, aerodinámico y curvado como un yate moderno, un submarino redondeado, lo que podría ser un planeador, y lo más infame de todo, un helicóptero con lo que parece ser una pala en la parte superior, una cabina, una cola y una aleta trasera. Es difícil verlo como algo más que una talla de un helicóptero moderno. Lo que quizás es más extraño acerca de estas tallas es que todas están una al lado de la otra, en una esquina de la tumba, y parecen como una especie de mensaje oculto. Ninguna de las imágenes a primera vista coincide con ningún jeroglífico egipcio conocido. Entonces, ¿qué podrían significar? ¿Cómo llegaron allí? Antes de llegar a esa pregunta, hay otro descubrimiento aún más fascinante del que hablar. En Saqqara, los arqueólogos descubrieron la tumba de Padi Amen. En esta tumba se encontraron todos los hallazgos emocionantes habituales: momias, jeroglíficos, monedas, pinturas y demás. Pero un pequeño juguete de madera permaneció sin ser notado en un costado. Era un pequeño pájaro de madera hecho del tronco de un árbol de álamo, tallado y lijado. Tenía una pieza larga y curvada de madera descansando en la parte superior mientras desplegaba sus alas en un planeo, y una cola larga que terminaba en una punta bastante extraña. Verás, si esto fuera simplemente una talla regular de un pájaro, el extremo aplanado de la cola estaría en posición horizontal como cualquier otro pájaro en el mundo natural, pero no era así. El extremo de esta cola era vertical, era un timón. Un observador moderno reconocerá al instante la forma del pájaro de Saqqara. Un avión, específicamente el pájaro de Saqqara, coincide estrechamente con la forma de un avión de hélice moderno. Durante años, el pájaro de Saqqara vivió en un tranquilo rincón de una exhibición en el Museo del Cairo hasta 1969, cuando un historiador lo vio y se detuvo en seco. El Dr. Khalil Messi era profesor de anatomía para los artistas de la Universidad de Helwan en Egipto. Muy rápidamente se hizo evidente que había un problema. Aunque el pájaro sí tenía un timón para ayudarlo a volar en línea recta, le faltaba otro componente crucial de un avión moderno: un estabilizador horizontal. Estaba muy bien tener la aleta vertical, pero sin la horizontal el planeador se inclinaría hacia adelante o hacia atrás en el aire y luego caería al suelo. Pero el doctor también tenía una respuesta para eso. Al observar más de cerca al original pájaro de Saqqara, él pudo ver que había daño en la cola. Faltaba una parte en el lugar exacto donde estaría un estabilizador horizontal. En su opinión, no sería descabellado concluir que en algún momento existió una parte así en la parte trasera del pájaro que se rompió en algún punto de sus miles de años de vida. En su réplica a escala, él mismo añadió un estabilizador, y como era de esperar, el pájaro voló. No estaba batiendo ningún récord de distancia, pero el planeador podía mantenerse en el aire por varios metros. Era un vuelo estable, aunque con un centro de gravedad deficiente que dificultaba su capacidad para mantenerse en el aire por mucho tiempo. ¿Podría ser que los antiguos egipcios hubieran descubierto los secretos de la aerodinámica miles de años atrás? ¿Hemos sido arrogantes al asumir que solo el hombre moderno podría haber creado tal invento?
¿Para qué estaban los objetos en las tumbas antiguas? Bueno, la creencia era que cuando uno entraba al más allá, llevaba consigo los objetos de su tumba. Los carpinteros tallaban versiones en miniatura de ellos que serían suficientes para representar la cosa real una vez que la persona dejara la tierra mortal. Para el Dr. Mesaya, la lógica era clara. El pájaro de Saqqara no era un juguete, después de todo, era un modelo. Era un sustituto en miniatura de la cosa real. El difunto lo habría necesitado en el más allá, entonces tal vez era algo que usaban regularmente en su vida real. Podría ser que los egipcios tuvieran planeadores a tamaño real que usaban para transporte o recreación. Eso explicaría los misteriosos jeroglíficos que la doctora Hoover descubrió en la tumba de Seti y tal. ¿Ves? Esos eran en realidad representaciones de vehículos avanzados que se han perdido en las arenas del tiempo. Hay tantas lagunas en nuestro conocimiento de la historia, guerras enteras y grupos de personas que no sabíamos que existían. Aún no estamos seguros de cómo se pudieron haber construido las pirámides hace tantos miles de años. Tal vez estos inventos están enterrados en algún lugar del desierto egipcio, esperando ser descubiertos. Hay algo en la magia de volar por el aire que captura nuestra imaginación a través de los grupos de personas y los periodos de tiempo de una manera que pocas otras cosas lo hacen. Inherentemente queremos volar. Si los antiguos egipcios estuvieran saltando desde la cima de las pirámides y volando por el aire, en planeadores del tamaño de un ser humano, lo sabríamos. Hay innumerables paredes de jeroglíficos por todo el país. Ninguno de ellos sugiere siquiera la existencia de planeadores, mucho menos que personas volaran en ellos. Además, los antiguos egipcios no eran la única civilización en la región en ese tiempo. Ya hemos mencionado a los cananeos, los sirios y los hititas. La historia de la Biblia se entrelaza con la historia egipcia. A lo largo del Antiguo Testamento no hay ni una mención al vuelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos jeroglíficos en la tumba de Seti I? ¿Qué son esas imágenes si no vehículos modernos? Desafortunadamente la respuesta es lo que esperas que sea. Son jeroglíficos, o más bien son dos conjuntos de jeroglíficos. La inscripción real fue rellenada con yeso para crear una pizarra en blanco. Por encima se escribió Us Ermatre Setepenre, que era el nombre de trono de Ramsés II. El yeso, siendo lo que es, se erosiona con el tiempo. En los miles de años entre la inscripción y el descubrimiento de la tumba, el yeso desapareció por completo, dejando dos líneas de escritura, ambas escritas una sobre la otra. El resultado, por casualidad, toma la forma de un helicóptero, un barco, un submarino y un avión. Los teóricos de la conspiración en todo el mundo disputarían esta explicación y se aferrarían a las teorías que habían girado en torno al descubrimiento de los jeroglíficos de la doctora Hoover. Los antiguos egipcios tenían tecnología súper avanzada. Era la única forma en que pudieron haber construido las pirámides. Tal vez no eran los egipcios en absoluto, sino los extraterrestres quienes trajeron esos vehículos a la Tierra. La comunidad histórica estaba cubriendo todo esto para proteger la conspiración global. Lo que vemos en estos jeroglíficos es un ejemplo claro de los escollos en los que caen muchos historiadores. Al mirar el mundo antiguo con una lente moderna, podrías descubrir un objeto que se ve como algo con lo que estás familiarizado y asumir que es ese objeto y que cumplió el mismo propósito hace miles de años. A partir de ahí, puedes proyectar todo tipo de teorías y mitos sobre cómo era un grupo de personas, todo basado en una falacia lógica. ¿Es eso lo que es el pájaro de Saqqara? ¿Estamos proyectando nuestras experiencias modernas sobre el mundo antiguo? Tal vez sí o tal vez no. El antiguo Egipto estaba avanzado en varias formas sorprendentes. El Egipto romano del siglo I es, probablemente, el lugar de nacimiento de la energía a vapor. Un dispositivo llamado aeolípilo o dispositivo de Herón era una turbina básica de vapor radial. El agua se calentaba sobre un fuego en la base y se evaporaba en vapor. El vapor se forzaba a salir de dos pequeños tubos en cada lado de una especie de rueda, haciendo que girara una y otra vez. No sería descabellado afirmar que podrían haber creado pequeños planeadores en forma de pájaros, pero lamentablemente, probablemente ahí es donde terminaron sus incursiones en el vuelo. Así que esos son algunos de los hallazgos divertidos y curiosos que los arqueólogos han descubierto en estas antiguas tumbas. Pero ¿y lo horroroso? ¿Qué descubrimientos espeluznantes harás al adentrarte en lo más profundo de los lugares más sagrados del antiguo Egipto? Si abres las puertas de una tumba sellada, probablemente será recibido con lo mismo casi siempre. El antiguo Egipto estuvo invadido por piojos durante siglos. Había todo tipo de remedios caseros para luchar contra ellos. Un remedio ofrecido era masticar dátiles y agua y luego frotarlos sobre el área infestada. Pero lo mucho más perturbador eran las recomendaciones de cubrir todo tu cuerpo con grasa de gato. Un solo gato podría no haber tenido suficiente grasa para cubrir a una persona entera, así que quién sabe cuántos gatos fueron ejecutados para este propósito. Los gatos debían ser sagrados en el antiguo Egipto
lo que demuestra cuán desesperados estaban para deshacerse del problema. La mayoría de los egipcios se rindieron por completo y se quedaron completamente calvos. Si alguna vez te has preguntado por qué tantas representaciones de egipcios los muestran calvos, ahora tienes la respuesta. Otros historiadores argumentarían que tenía más que ver con las extremas condiciones de calor y tratar de mantener la cabeza fresca. La propia Cleopatra en realidad era calva, eligiendo usar pelucas en público, y era conocida como la mujer más bella que haya existido. Hay relatos apócrifos que afirman que en realidad padecía de alopecia. Estos a menudo tienen poca o ninguna evidencia. Si realmente era tan hermosa como afirman, también es dudoso. Cleopatra probablemente tenía una de las mejores máquinas de propaganda en el mundo en ese momento y vivió en una era en la que no mucha gente habría tenido la oportunidad de verla cara a cara, mucho menos documentarla. ¿Qué implicaba ser una mujer en la era egipcia? Es posible que hayas escuchado que Cleopatra fue la dueña del primer juguete sexual. Desafortunadamente eso no era cierto. Su dispositivo, un pequeño recipiente con abejas que se agitarían con furia cuando se movieran, no tiene base en evidencia histórica. Nunca se ha encontrado tal dispositivo y probablemente no funcionaría en la realidad. No hay menciones de él antes de un libro de nicho en 1992 que solo lo mencionaba como si fuera un hecho. Un dato mucho más interesante sobre la sexualidad femenina viene cuando observas sus métodos de anticoncepción y prepárate, porque esto es un hecho realmente horrible. Uno de los métodos de anticoncepción que las mujeres egipcias usaban era untarse sus partes bajas con una mezcla de miel y estiércol de cocodrilo para crear una especie de espermicida. Esto no se hacía después del acto como podrías esperar, sino en la preparación para él. Volvamos a la tumba, ¿de acuerdo? Aparte de los piojos muertos cubriendo cada superficie, lo siguiente que llamará tu atención serán las advertencias que atraviesan cada pared. Las tumbas egipcias no estaban destinadas a ser abiertas jamás. Los muertos eran sellados dentro y dejados para explorar el más allá. Entrar allí va en contra del deseo de los faraones y del orden natural del mundo. Los jeroglíficos advierten a los saqueadores de tumbas sobre la ira vengativa de los dioses sobre cualquiera que entre. Durante la obsesión con la egiptología en Occidente, cuando los arqueólogos abrieron tumbas a lo largo de Egipto, los rumores giraron en torno a equipos enteros de personas muriendo solo unas semanas después de entrar a estos espacios sagrados. Nuevamente, hay muy poca evidencia que pruebe que esto sea el caso. Las cosas más mortales dentro de las tumbas habrían sido la presencia de hongos y sus esporas en algunas superficies, pero no en cantidades lo suficientemente significativas como para matar a alguien. Lo más mortal habría sido comer las momias, lo cual fue una moda que barría Europa mucho más tiempo de lo que podrías esperar. Se creía que las momias tenían cualidades medicinales, por lo que se convirtieron en una medicina muy buscada que afirmaba curar una serie de dolencias. Desde tan temprano como el siglo XI hasta el siglo XV, los europeos trituraban partes de momias egipcias y las comían. La razón, una mala traducción. En Persia había un tipo de cera que se filtraba de las rocas en una montaña específica. El nombre local para ella, Mum. Los occidentales que traducían el árabe no vieron la diferencia y comenzaron a canibalizar cadáveres antiguos, preguntándose por qué no mejoraban y en cambio contraían cólera. Conseguir estas momias era una excursión que ponía en peligro la vida. Trampas, camas de serpientes, puertas falsas y rocas rodando tras de ti mientras te lanzas a un lado, al estilo de Indiana Jones. Todas estas cosas realmente existían en esas tumbas, excepto que nunca estuvieron pensadas para ser trampas. Debido a la histeria alrededor de la egiptología y la sacralidad de las tumbas, los arqueólogos tempranos nuevamente interpretaron mal lo que veían y aplicaron sus propios entendimientos a ellas. Esos pozos sin fondo para engañarte y hacer que caigas, en realidad eran pozos utilizados en rituales religiosos. Las camas de serpientes, lo más probable es que solo fueran una serie de pinturas de serpientes o serpientes momificadas en tributo a Wadjet, la diosa cobra egipcia que era la guardiana del parto y los niños. Las puertas falsas eran en realidad representaciones de puertas, nuevamente, para fines religiosos. Los egipcios eran muy literales en su visión del más allá. La persona muerta necesitaría una salida de su tumba hacia el más allá, así que creaban una talla de una puerta que una vez que la tumba estaba sellada se pensaba que cobraba vida y se abría hacia el inframundo. Y en cuanto a esas grandes rocas, se encontraron al final de pistas ranuradas bloqueando las puertas. Este era un método de sellado secreto de las puertas de la tumba para que nadie entrara. El saqueo de tumbas se tomaba en serio en Egipto. Las personas ricas serían enterradas con sus riquezas. No puedes llevarte nada cuando mueres. No según los antiguos egipcios, así que había dinero serio por hacer al entrar en las tumbas. La esclavitud era una parte importante del imperio egipcio y les permitió prosperar y construir tanto como lo hicieron. Los esclavos eran vistos como propiedad de sus amos, al igual que una bolsa de monedas o una hermosa obra de arte.
Así que cuando una persona rica moría, no era raro que llevaran consigo a un sirviente al más allá. Un hombre habría sido embalsamado tan pronto como fuera posible para preservarlo en el mejor estado posible. Las mujeres, sin embargo, especialmente las mujeres hermosas, eran dejadas para descomponerse por unos días. La razón era que los egipcios, lamentablemente por una buena razón, no podían confiar solo en los embalsamadores con los cadáveres de mujeres atractivas. Muchos egipcios morían jóvenes. Ya has visto algunas de las prácticas de salud increíblemente malas que tenían, pero eso era solo la punta del iceberg. Los egipcios creían que todos los géneros menstruaban, por ejemplo. La razón era que la esquistosomiasis, una condición que causa sangre en la orina y las heces, afectaba a casi todos ellos, así que simplemente asumieron que sus cuerpos debían ser así. Pensarías que la élite de la élite, los faraones, estarían por encima de todas estas cosas, teniendo acceso a mejor comida, atención médica y una población que intentaba hacer todo lo posible para mantenerlos vivos, pero los faraones tenían la peor salud de todos. Las dinastías de los faraones egipcios probablemente fueron algunas de las personas más endogámicas que hayan existido. Se creía que descendían de los propios dioses, por lo que no podían ensuciar su línea de sangre con nadie fuera de su propia familia. Osiris e Isis, los dioses del inframundo y de la curación y la magia, respectivamente, eran hermanos y amantes. Los matrimonios entre hermanos eran la norma tanto en las clases gobernantes como en los pobres. También hay varios casos de padres casándose con sus hijos en las líneas de sangre de los faraones. Esta endogamia generacional llevó a graves problemas de salud, deformidades, discapacidades mentales y físicas, sistemas inmunológicos débiles, fealdad y obesidad. Tutankamón mismo, posiblemente el más famoso de todos los faraones, fue un ejemplo particularmente sombrío, famoso como un rey niño que vivió una vida feroz pero corta, llena de acción. La realidad es que era un niño muy enfermo y discapacitado que murió increíblemente joven. Las exploraciones de su sarcófago revelan que tenía un paladar hendido, un pie de club y un cráneo alargado, así como síntomas de malaria. Era obeso incluso a su edad y habría tenido que caminar con un bastón. Debido a que su sistema inmunológico era tan débil, es probable que haya muerto por la necrosis en su pie en combinación con la malaria. Sin embargo, aún logró tener un hijo con su propia hermana, que no sobrevivió. ¿Cuáles son los horrores de las tumbas egipcias antiguas? Tal vez no sean tanto las maldiciones y trampas que todos hemos creído durante tantos años. En realidad, los verdaderos horrores fueron las tristes, enfermizas y dolorosas vidas de los cuerpos que yacen preservados en el medio, aún esperando que las puertas falsas se abran y los reciban en el inframundo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando el planeta.